Buenas noches, estimado profesor Julio Javier Guevara. Mi nombre es Diana Lisbeth Santos Dávila y mi compañera es. Maritza Zaida Valdés Taipe. Estamos presentando la entrega del TA1 del curso de legislación comercial y laboral. Vamos a comenzar. En primer lugar, tenemos lo que es la libertad de empresa. Como bien sabemos, la libertad de empresa es la base sobre la que se construye un sistema económico constitucional, ya que son derechos constitucionales y son fundamentales en la economía de mercado. Por lo tanto, la libertad de empresas es considerada como un mecanismo a través del cual el ser humano va a hacer efectivo su deseo de generar una actividad empresarial, teniendo en cuenta que la razón de ser de esta libertad de empresa tiene un aspecto subjetivo, ya que tiene como parte del enfoque al individuo. Como antecedentes de la libertad de empresa, tenemos que históricamente surge a través de manifestaciones de los derechos individuales vinculados a lo que es la propiedad y la actividad económica. Y los antecedentes más relevantes son en la Edad Antigua, tenemos las culturas como la Fenicia, la Grecia y la Roma, que comenzaron a realizar su actividad económica a través de los intercambios. Y pues, buenas noches, estimado profesor Julio Javier Guevara. Mi nombre es Diana Lisbeth Santos Dávila y mi compañera es. Maritza Zaida Valdés Taipe. Estamos presentando la entrega del TA1 del curso de legislación comercial y laboral. Vamos a comenzar. En primer, y por una manera de generar control, empezaron como a organizarse en clanes. Como segundo punto tenemos la Edad Media. En esa Edad Media existían dos grupos comerciales. Uno era los del Mar del Norte y los otros eran los flamencos del norte de Bélgica, ¿no? Entonces, estos dos grupos fueron los grupos comerciales que resaltaron en la Edad Media en Europa. En la Edad Contemporánea, como surgió el liberalismo económico y era defendido por John Locke y Adam Smith, estos establecieron los principios de la libre competencia y la participación en una parte mínima de lo que es el Estado. En cuanto a la Revolución Francesa, se consagró la libertad económica en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está estipulado en el artículo 17 y el artículo 23. Y en las constituciones modernas en Latinoamérica, la libertad de empresa está reconocida en la mayoría de las constituciones. Como ejemplo, en el Perú, en su artículo 59 de la Constitución de 1993. En la doctrina contemporánea nos damos cuenta que la libertad de empresa se va a relacionar con el derecho y la iniciativa privada, pero también tiene límites derivados del interés social, de la protección del medio ambiente y la defensa del consumidor. En cuanto a la teoría de la libertad de empresa, tenemos que tener en claro que la libertad de empresa es un derecho fundamental de carácter económico, que va a garantizar a todas las personas con ciertas facultades, como es que se puede iniciar y desarrollar actividades económicas de forma lícita, siguiendo la ley y de acuerdo a lo que ya no, nos indica a seguir los pasos la ley. Y también que somos libres de elegir la organización de empresa, el tipo de producción que queramos realizar y la comercialización que queramos realizar. También dentro de estas facultades tenemos el de competir en el mercado, siempre y cuando sea bajo las reglas de transparencias y sin tener prácticas abusivas. La libertad de empresa también hay que tener en cuenta que no solamente tiene facultades, también tiene límites. Y aquellos límites son que hay un interés general y hay un orden público que se tiene que seguir. Hay normas de defensa de las competencias, hay derechos laborales y hay protección ambiental y protección del consumidor. En la doctrina se debate entre una visión absolutista, que viene a ser que la empresa va a tener una libre intervención, y una visión social es que la empresa tiene que cumplir una función social, tiene que haber un equilibrio entre el bien común. Como casuística de la libertad de empresa, tenemos el primer caso que se ha sancionado a una empresa por contaminación ambiental. Ya como lo he mencionado anteriormente, hay parámetros que las empresas tienen que seguir. Por eso hay un tribunal constitucional que ordenó la clausura de una fábrica, ya que ésta vertía residuos sólidos contaminantes en un río. Aunque la empresa alega vulneraciones de
la libertad de empresa, el juez ha sostenido que el derecho debe ejercerse en armonía con el derecho a la salud y el medio ambiente. En el caso número 2, tenemos lo que es la regulación de precios en productos de primera necesidad, ya que el Estado fija precios máximos en medicamentos especiales durante una emergencia sanitaria, pero algunas farmacias alegan afectación a su libertad de empresa. Por tal, el Tribunal Constitucional sostiene que la medida es válida en circunstancias excepcionales para garantizar el derecho a la salud. Y como caso 3 tenemos la libre competencia y en prácticas monopólicas. Es decir, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones teniendo una posición dominante fue sancionada por prácticas abusivas, ya que se ha alegado que se violaba la libertad de empresa, pero la autoridad de competencia sostuvo que el derecho no ampara conductas que distorsionen el mercado. Seguido a ello tenemos como punto número 2 la libre competencia. Quiere decir que es un principio económico que garantiza la existencia de un mercado abierto, donde las empresas compiten en igual de condiciones. Como antecedentes tenemos, se tiene en sus orígenes, como primer punto, mercantilismo clásico. En este caso, Adam Smith planteó la riqueza de las naciones en el año 1776, que la competencia genera eficacia y bienestar social al asignar mejor los recursos. Como punto número 2 tenemos la revolución industrial. La concentración de empresas y los mono- monopolios motivaron la creación de normas para proteger la competencia. Como punto número 3 tenemos el derecho antitrust en Estados Unidos, con la ley de Sherman en el año 1890 y la ley de Clayton en el año 1914. En este caso se establecieron las medidas contra prácticas monopólicas, las cuales marcaron el inicio de la regulación contra prácticas anticompetitivas. Como punto número 4 tenemos las constituciones modernas. En este caso, como países como el Perú, la Constitución de 1993 reconoce el artículo número 61, que nuestro Estado facilita y vigila la libre competencia, combatiendo las prácticas que la limitan. Como punto B tenemos teoría de la libre competencia. La libre competencia es un derecho económico fundamental y un principio rector del mercado que garantiza que los agentes económicos puedan participar sin restricciones indebidas, en este caso también en igualdad de condiciones. Se tiene como principios básicos los siguientes. A continuación voy a estar mencionando. Como punto número 1 tenemos igualdad de oportunidades para ingresar al mercado. Punto número 2, prohibición de conductas anticompetitivas como acuerdos de precios o monopolios abusivos. Como punto número 3 tenemos la protección al consumidor, asegurado calidad, variedad y precios justos. Punto número 4 en este caso sería intervención subsidiaria del Estado, solo para corregir fallas de mercado o evitar abusos. También tenemos al lado opuesto, que es la afectación a la libre competencia, como son la colusión, son los acuerdos que pueden tener entre competidores y fijar precios o repartirse el mercado. Abusos de posición de dominio, son prácticas de una empresa dominante que impiden o limitan la competencia. eh, C, tenemos las barreras artificiales de entrada. En este caso son las trabas impuestas por competidores o autoridades que impiden la participación de nuevos actores. Para ello vamos a mencionar tres casuísticas. Como primer caso tenemos la corrupción en licitaciones públicas.
En este caso, un grupo de constructores acuerda repartirse contratos de obras estatales, elevando los precios de manera concertada. La autoridad de competencia sanciona el cartel, declarando de la colusión que la colusión perjudica al Estado y a los ciudadanos. Como caso número dos tenemos el abuso de posición de dominio en telecomunicaciones. En este caso, una empresa líder en telefonía móvil condiciona la venta de planes en la compra obligatoria de equipos. Esto excluye a competidores más pequeños. La autoridad sanciona por abuso posición dominante. Como caso número tres tenemos las barreras burocráticas en comercio minorista. En este caso, la municipalidad X, ¿no? Exige requisitos excesivos y costos para otorgar licencias a supermercados, lo que impide la entrada de nuevas cadenas y favorece a negocios ya establecidos. El tribunal, en este caso, elimina las barreras al considerar que vulneran la libre competencia. Como siguiente punto, vamos a tratar lo que es la competencia desleal. Hay que tener en cuenta que la competencia desleal es una serie de prácticas económicas que son agresivas y son usadas para obtener una ventaja de los competidores de manera deshonesta y surge en reacción al ejercicio abusivo de la libertad de empresa y de la libre competencia con el objetivo de evitar estos abusos, ¿no? En cuanto a los antecedentes de la competencia leal, tenemos en la época medieval y mercantista, los gremios regulaban prácticas comerciales y de esa manera podían evitar los fraudes y podían proteger la reputación de sus productos. En el siglo XIX, ya con la expansión del capitalismo y con la industrialización, surgieron prácticas abusivas como es la publicidad engañosa y la imitación fraudulenta, y lo cual motivó la creación de leyes específicas para poder regularizar estas situaciones. Y en el derecho comparado se considera Alemania, ya que Alemania promulgó en 1896 la primera ley contra la competencia desleal. Francia y España también incorporaron regulaciones en ese mismo periodo. Y en Latinoamérica, muchos países pudieron adoptar ese tipo de legislaciones de protección al consumidor y al mercado. En Perú, su marco normativo está vigente en la Ley de la Represión de la Competencia Desleal con el decreto legislativo número 1044, 2008. En cuanto a la teoría de la competencia desleal, es un conjunto de actos contrarios a la buena fe comercial que distorsiona el mercado, que perjudica a los competidores y va a afectar la decisión de estos, ¿no? Se tiene como principios fundamentales de la competencia desleal al principio de autenticidad, ya que la actividad empresarial debe realizarse con veracidad y con respeto por derecho a los demás. El principio de transparencia, que quiere decir que los consumidores deben recibir una información clara y no engañoso de todos los productos o servicios que puedan adquirir. El principio de lealtad se basa en la competencia que se desarrolla respetando todas las reglas del mercado, sin prácticas abusivas y sin abusar de la confianza del consumidor o vulnerar dicha confianza. En los diferentes actos de competencias desleal tenemos la publicidad engañosa, que es inducir el error al consumidor con una información falsa. Tenemos los actos de confusión, que son imitaciones de marca, imitaciones de envases o logotipos similares que se aprovechan de la reputación ya creada por ciertos productos para poder ingresar sus productos al mercado. La denigración es difundir una información falsa para perjudicar la imagen o el producto de un competidor. La explotación de la reputación ajena es usar marcas o signos distintivos de otro agente económico para obtener beneficios. Y las prácticas agresivas, que son presionar indebidamente a los consumidores para tomar decisiones comerciales. En estas situaciones tenemos casuística como es la publicidad engañosa en el sector financiero, cuando un banco nos anuncia créditos con 0% de interés, pero no nos brinda una información concreta o una información precisa, ya que nos niega o no nos dice en ese momento la información
información sobre quizás alguna comisión adicional, algún seguro que nos pueda cobrar y los consumidores se van a dar cuenta cuando ya proceden a pagar la cuota, que quizás es un poquito más, a pesar que les dijeron sin intereses, y pues proceden a denunciar ese engaño a las autoridades y se va a sancionar dicha práctica. Y caso número dos, tenemos los actos de confusión en productos alimenticios. Pues, por ejemplo, una marca de galletas va a lanzar un empaque casi idéntico a una de las marcas de una empresa líder que ya se ganó la posición en el mercado, que tiene bastante consumismo. Entonces, esto va a generar que los consumidores confundan los productos, ¿no? Y entonces las autoridades pues van a tener que tomar las acciones respectivas, como es el caso de ordenar el retiro de los envases y proceder con la acción correspondiente. Como caso número tres, tenemos pues una denigración comercial en medios digitales. Es, por ejemplo, una cadena de farmacias difunde en redes sociales que sus competidores venden medicamentos falsos, pero no tienen ninguna prueba de dicha información. Y las investigaciones demuestran que la acusación es falsa y la empresa, pues, que ha realizado dicha difamación es sancionada por este delito que es la denigración comercial. A continuación voy a mencionar las referencias bibliográficas. Para este caso utilizamos 8 y como número uno tenemos la Constitución Política del Perú del año 1993, que está publicado en el Diario Oficial El Peruano. Número 2 tenemos Observatorio de Jurisprudencia Constitucional del año 2016, del 4 de junio. Como punto número 3 tenemos Guzmán Napuri en el año 2020, del 25 de mayo, La libertad de empresa, concepto y razón de ser, blog posgrado de la Universidad Continental. Número 4 tenemos la competencia desleal, en este caso del año 2004, del 23 de noviembre, en Wikipedia, la enciclopedia libre, recuperado el 31 de agosto del año 2025 actual. El número 5 tenemos a Guzmán Napuri en el año del año 2020, del 16 de marzo. Para este caso, hemos tomado la siguiente pregunta, ¿qué es la competencia desleal? Es un blog, en este caso utilizamos el blog posgrado de la Universidad Continental. Número 6, Pasos Hayashida y Capuro Sánchez, Maque Briceño y Escalante Márquez del año 2020. En este caso tomamos los lineamientos sobre competencia desleal y publicidad comercial de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Indecopi. Número 7, Stucci y Bayón del año 2019. Tomamos la síntesis de la defensa de la libre competencia en el Perú, contenido y aplicación del decreto legislativo número 1024, el cual se encuentra en la revista de Derecho, en la página 18, 9 al 73. Como número 8 tenemos a Calderón Sumarriba en el año 2022, del 9 de octubre. El ABC de la libre competencia, suplemento número 70 de la Escuela de Derecho EGACAL. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor. Esa sería nuestra participación.